Hola a todos y todas, bienvenidas a un video más de Historia de Chile. En esta clase iremos al periodo histórico conocido como Reformas Estructurales en Chile. Esta abarca el periodo de los gobiernos que parten en 1958 hasta 1973. Recordemos, como vimos en el video pasado, en la sociedad chilena, por factores externos e internos, se producen cambios sociales y políticos. En los externos podemos nombrar la influencia de Estados Unidos, que como hemos visto ya, su influencia estaba ya de hace tiempo en nuestro país. Y ahora, bajo el contexto de la Guerra Fría, podemos decir que Estados Unidos influencia tanto en lo económico, como con sus misiones, como vimos, en lo político, influyendo en cada gobierno de este tiempo, y en lo social, trayendo un estilo de forma de vida gringa. En los internos, podemos hablar de los cambios sociales ya que se experimentan en esta época. Estos van vinculados con una intensificación de la migración campo-ciudad, lo que lleva muchas veces, como vimos en el video anterior, al surgimiento de poblaciones callampas, y esto a su vez genera un aumento de la marginalidad. Por otra parte, tenemos una consolidación política y social de los grupos populares medios, y además un creciente protagonismo político y público de las mujeres. En cuanto a los cambios políticos, podemos hablar, como dijimos, de un desplazamiento del centro político desde el Partido Radical hacia la democracia cristiana. Además, recordemos que se aplicaron varias reformas electorales, lo que generó un aumento del electorado nacional. Esto llevó a polarizar las propuestas ideológicas de los partidos, además de diversificarlas. Por otra parte, esto último también se vio muy influenciado, ya que recordemos que teníamos la influencia de Estados Unidos y de la Revolución Cubana, que al llegar estas ideas a nuestro país dividen a la población. Cuando hablamos de reformas estructurales, nos referimos a una serie de cambios ocurridos durante la década de 1960 hasta principios de 1970. Recordemos que para esta clase vamos a tocar los gobiernos que van de 1958 hasta 1973. Estos los consideraremos parte del periodo histórico conocido como Reformas Estructurales en Chile. Durante esta sesión, solo vamos a tocar los dos primeros gobiernos, ya que el tercer gobierno, que vendría a ser el de Salvador Allende, va a tocarse en el siguiente video aparte. Estas reformas se basan en los planteamientos de la teoría desarrollista de la CEPAL. Según estos, para que América Latina pudiera solucionar sus problemas de desarrollo, debía ahorrar divisas y aumentar la productividad del trabajo, acceder a capital extranjero, hacer eficiente el gasto público y controlar la inflación que tenía en estos momentos. En Chile, estas reformas se ven reflejadas en 4 áreas principalmente: en la reforma agraria, en la reforma a la gran minería del cobre, a la reforma educacional y a las reformas sociales. Durante la década de 1960, estas reformas recibieron aporte de Estados Unidos en el marco de la Alianza para el Progreso. Con la Alianza para el Progreso, Estados Unidos redobló sus esfuerzos de intervención económica en el continente y Chile no resultó indiferente a ese intento. John Kennedy, quien era el presidente de este entonces, creó la Alianza para el Progreso en 1961. Esta busca fomentar y financiar reformas estructurales pacíficas en América Latina, con el objetivo de profundizar la democracia y equilibrar las economías de la región. Pero si analizamos un poco más esta idea, podemos ver que Estados Unidos también buscaba evitar la cubanización de América Latina, es decir, el triunfo de procesos revolucionarios similares al de Cuba. El triunfo de la Revolución Cubana significó una gran derrota para Estados Unidos, más aún, ya que, como hemos visto, no solo era su zona de influencia, sino que había ocurrido en su patio trasero, Latinoamérica, como se le decía. Por lo tanto, Estados Unidos comienza a ver qué es lo que hay en Latinoamérica que puede dar un ambiente óptimo para generar revoluciones, llegando a la conclusión que lo que hay en Latinoamérica es pobreza. Esa pobreza generaría revoluciones. Por lo tanto, la Alianza por el Progreso iba en busca de ayudar financieramente a estos países. ¿Para qué? Para en el fondo luchar contra la pobreza. Y al luchar contra la pobreza, podían de esa forma evitar que en esos lugares hubieran revoluciones y asimismo evitar más pérdidas de su poder. Paralelo a esto, también existió lo que se conoció como la Doctrina de Seguridad Nacional, en donde Estados Unidos les enseña a los altos mandos del ejército tácticas de guerra y de tortura en la Escuela de las Américas en Panamá, buscando así controlar las revoluciones comunistas en los correspondientes países.
Esta la vamos a tocar más adelante también. El primer presidente de estos gobiernos es Jorge Alessandri Rodríguez, quien llega a la presidencia luego de su triunfo por mayoría relativa en 1958, finalizando su periodo en 1964. Durante su gobierno apela a un programa de tipo liberal para modernizar la economía. Para detener la inflación, cambia la moneda oficial, estableciéndose el escudo. En 1960 ocurre el terremoto de Concepción y Chiloé, acompañado de un maremoto en Valdivia. A este se le conoció como el Gran Terremoto de Chile, que duró alrededor de 14 minutos y dejó varias ciudades en el piso, siendo Valdivia una de las más afectadas. Por lo tanto, debe iniciar el proceso de reconstrucción del país tras esta catástrofe. Además, inicia el proceso de reforma agraria, también conocida como la reforma del macetero. A finales de 1961 se entra en una crisis debido al déficit de la balanza comercial, provocado por un aumento explosivo en las importaciones, lo cual no se ve compensado adecuadamente con las exportaciones. Habiéndose producido una escasez de dólares, no hubo más remedio que devaluar. Las medidas liberalizadoras se reinvirtieron completamente. Esto ocasionó un agudo descenso en las inversiones industriales en 1962 y una nueva devaluación que desató un ciclo financiero que elevó el costo de la vida en este momento. Las industrias, que se habían endeudado en dólares para modernizar sus equipos con las continuas devaluaciones, entraron en una aguda crisis financiera y algunas de ellas quebraron. Esta crisis trajo un ciclo de protestas sociales, huelgas y movilizaciones obreras a partir de 1963. Todo esto presionó al gobierno. Sectores obreros exigieron a Alessandri un reajuste significativo en los sueldos y salarios. De este modo, la política económica de Alessandri vio su dulce y agraz a lo largo del periodo presidencial. El final del gobierno de Alessandri terminó con una caída abrupta en su popularidad que había tenido al comienzo de este mismo periodo. Con el gobierno de Alessandri podemos ver que ocurre un giro. Pasamos de gobiernos de centro-izquierda a un gobierno de derecha. Durante su gobierno, como dijimos, aplica una modernización de la economía de carácter liberal. Esta iba destinada esencialmente a detener la inflación galopante y con la idea fija de hacer un gobierno suprapartidos. Por lo tanto, puso en el gobierno el lugar estratégico a hombres de negocios y gerentes de empresas, por lo que se ha llamado este periodo la hora de los gerentes. Un suceso clave para entender el comportamiento de las próximas elecciones presidenciales es el naranjazo. Esto ocurrió en 1964, en las elecciones para definir el diputado por la agrupación departamental de Curicó y Mataquito, en donde tanto la derecha como la izquierda lo tomaron como un medidor para las elecciones presidenciales que se aproximaban. Sorprendentemente para la opinión pública, gana el candidato del Frente de Acción Popular, el FRAP, el socialista Óscar Naranjo, de ahí el nombre El Naranjazo. Frente a este resultado, se llegó a la conclusión que sí era realmente posible que en las próximas elecciones presidenciales ganara un candidato de izquierda.